fotografía, la capacidad de transmitir una emoción a quien la está contemplando. A continuación te vamos a explicar otra serie de normas de composición para situaciones concretas que te irás encontrando en tus salidas fotográficas. Siempre que un objeto, persona o animal entre lateralmente o transversalmente en una imagen, deberemos dejar una zona vacía delante de él para que la recorra imaginariamente y así transmitir la idea del movimiento. Esto no tiene nada que ver con crear sensación de movimiento en una imagen. Aquí emborronamos al protagonista para dar la sensación de que se desplaza. En esta otra lo que pretendemos, dejando ese espacio libre, es sugerir la acción del movimiento con una imagen estática. Si no dejas este espacio, la imagen no solo parecerá acotada, sino que más que el retrato de algo que es capaz de producir movimiento, parecerá el retrato de una estatua. Pero si lo dejas, inconscientemente pensaremos que ese hueco vacío es un complemento a esa figura, es decir, una forma de expresar que realizaba un movimiento y de esta forma es como lo transmitimos en la foto. De la misma manera, siempre que alguien mire hacia un lado de la imagen, deberemos dejar un espacio para que esa imagen se deslice por él. La mirada es un elemento muy importante, que además se proyecta imaginariamente. Necesita, por lo tanto, un espacio para expresarse. Si esa mirada va dirigida a alguien o a algún lugar, necesitará también un espacio que recorrerá hasta llegar a su destino, que se escapa de las posibilidades de la fotografía, pero de esta forma damos constancia de ello. Una buena fotografía no debe pasar por alto estos aspectos. Cuando se fotografían personas y decidimos no sacarlas enteras, no deberemos cortar por las articulaciones, tobillos, muñecas, rodillas y codos, pues dará sensación de que la persona tiene ese miembro amputado. El corte debe hacerse antes o después de esas articulaciones. De esta forma, tales partes darán sensación de continuidad y por lo tanto de que existen, aunque no salgan en la foto. Por otro lado, si cortamos por la cabeza, se corta por la frente de forma clara, sin titubeos. Aquí no valen tintas medias. O si no, por la frente y la barbilla a la vez. Pero nunca solamente por la barbilla o por parte de la cabeza. Las manos, a poder ser, se sacan enteras o no se sacan, lo mismo que los pies. Se considera un fallo estético cortar estos miembros. Pero cuidado, si tú crees que tienes una buena foto y piensas que puedes perderla si no la haces rápido, no dudes en hacerla sin tener en cuenta estas normas. Las normas de composición están muy bien y hay que cumplirlas siempre que se pueda, pero como todo, no debemos estar supeditados a ellas. Debido a su menor tamaño, los niños están casi siempre por debajo del ángulo de visión de la cámara, por lo que hay que hacer un picado para poder incorporarlos en la imagen. De esta manera se les minimiza más aún y aparecen con la cabeza desproporcionada. Si queremos un retrato acorde y proporcional de ellos, deberemos agacharnos y fotografiarlos colocándonos a la altura de sus ojos. De la misma forma procederemos con perros, gatos y otros seres de menor tamaño al nuestro. El contrapicado y la toma a ras son dos maneras de variar el ángulo de toma de forma sistemática. El contrapicado consiste en ponerse a los pies de algo y fotografiarlo hacia arriba. Se consigue así ensalzar psicológicamente al objeto, dándole más sensación de grandeza.
Todo parece más grande e impresiona más si lo miramos desde abajo. Contra más cerca estemos del objeto, la sensación que produzca este efecto será mayor. Se utiliza mucho para fotografía de edificios y monumentos, y todo aquello que pretendamos que parezca más grandilocuente de lo que en verdad es. La toma ras es una curiosa técnica que nos permite contemplar las cosas desde un ángulo de visión muy poco usual para nosotros, a ras de suelo. La sensación que produce esta visión es muy interesante, y con un poquito de práctica se pueden conseguir fotos sorprendentes. Los seres pequeños y las cosas menores toman otra dimensión para nosotros con esta técnica. Para realizarla, lo mejor es colocar un gran angular, pues salvo que se tenga cámara digital con pantalla desencajable, no siempre podremos ver la imagen por el visor. Este objetivo garantiza un amplio campo de visión y una buena profundidad de campo. Mediremos y enfocaremos la escena desde nuestra posición, diafragmando un poco, f8 por ejemplo, y con mucho cuidado de no invadir la distancia mínima de enfoque de la cámara, y de no torcer esta al disparar la foto. Haremos varias tomas, eligiendo después la mejor. Las diagonales son unas líneas imaginarias que recorren la escena de nuestra fotografía de vértice a vértice y se utilizan principalmente para tres fines. Como guías que nos llevan psicológicamente a los centros de máximo interés de una imagen, reforzando así estos. Como fugas de líneas de elementos no deseados. Como punto de partida para hacer composiciones geométricas de tipo triangular. En esta fotografía vemos cómo ese bordillo que entra por la diagonal nos sirve de guía para llevar la vista a un punto fuerte de la imagen donde hemos colocado el motivo. En fotografía utilizamos las diagonales para llevar la mirada de quien contempla esa imagen allí donde más nos interesa a nosotros. En cambio, en esta otra, la barra que sale del barco la sacamos por el vértice, en vez de por los laterales, dando así una sensación de continuidad en la composición y evitando una ruptura brusca de la misma. También podemos crear interesantes composiciones orientando la mayor parte de los objetos de una escena hacia una diagonal, formando en la imagen una curiosa composición dispuesta en forma de triángulo. A veces se colocan objetos muy próximos a los vértices, haciendo la diagonal, para sugerir una próxima salida del objeto por dicho vértice. Fotografiar con el uso de las diagonales en una u otra vertiente es una técnica que produce imágenes con mucha fuerza y composiciones muy elaboradas de las que ningún buen aficionado a la fotografía puede prescindir. Desde aquí os animo a que la practiquéis. Una fotografía es un rectángulo con dos dimensiones, alto y largo, pero no ancho. Con esta técnica creamos la ilusión de que una imagen, en vez de dos, tiene tres dimensiones, y parece real la sensación de tener en su interior objetos que se esparcen escalonadamente. Observa ese elemento colocado en la parte baja del encuadre, hace el efecto arriba mencionado. Si prescindimos de él y nos concentramos ahora en la foto, verás como la sensación de profundidad ya no existe. Si lo restauramos, volverá de nuevo el efecto y dará la sensación como si podríamos saltar dentro de la imagen. Esta sensación es estupenda cuando se contempla un paisaje, pues entre otras cosas nos cautiva por su profundidad. Fotografiando paisajes evitaremos de esta manera que nuestras imágenes parezcan planas y cobren de esta forma la ilusión de tridimensionalidad, tal y como las contempla nuestro ojo. Esta técnica es tan utilizada hoy en día que no se concibe una fotografía de este tipo sin la incorporación de un primer plano, sea cual sea, en la parte baja del encuadre. Ya la estudiamos en el encuadre, siempre derecha y por supuesto asimétrica.
Nunca coloquéis líneas del horizonte de tal forma que quede 50% cielo y 50% tierra, por ejemplo. Romper esa simetría que producirá una imagen plástica y muy poco natural. Aunque la proporción más usada es 2/3, la línea del horizonte la podéis colocar en la proporción que queráis, para uno u otro lado. Y lo mismo en la toma vertical como la horizontal. Si me interesa más remarcar el cielo, la bajaré, y si en cambio prefiero centrar la atención en los objetos que están sobre el suelo, la elevaremos. Pero evitando, como os digo, ese tedioso efecto espejo que producen las simetrías. Enmarcar vuestras fotografías con ramas de árboles por la parte de arriba o los laterales, dar un pasito atrás y fotografiar a través de marcos de ventanas, puertas, arcos o similares, darán un toque muy personal a vuestras imágenes. Esta técnica está muy extendida entre los fotógrafos. Casi cualquier cosa sirve para enmarcar una imagen y darle así ese aspecto tan distinguido. Enfocado o desenfocado, ese creativo marco viene a hacer la misma función que cuando colocamos una moldura en una pintura. La realza, la hace más interesante. Cualquier objeto que fotografiemos de un tamaño fuera de lo normal deberá ir acompañado a sus pies de un objeto de tamaño mucho menor, que podamos identificar rápidamente, es decir, que estemos familiarizados con él. Si no hacemos esto, por muy grande y descomunal que sea lo que mostramos, no solo no impactará, sino que producirá dudas sobre su magnitud. Si en cambio incorporamos ese elemento, la persona que contempla nuestra foto tendrá una referencia clara frente a ese objeto desconocido, lo que hará que le causemos una impresión rápida y contundente con nuestra imagen. Cuando queráis transmitir agobio y presión en una imagen, quitarle a esta la principal vía de escape, quitarla el aire. Esta imagen abruma, pero tiene una pequeña válvula de escape. Sin embargo, esta otra abruma mucho más, pues hemos suprimido cualquier salida posible de la misma, quitándole el cielo.